Bien, la sesión presente tiene por objetivo complementar algunos conceptos relacionados con la estática que tienen consecuencia en el capítulo previo de dinámica, pero bueno, lo analizaremos de esta manera. Una definición de estática es la siguiente: se considera un cuerpo en equilibrio si se mantiene en reposo o si se desplaza con velocidad constante. Tal cual hemos dicho en anteriores sesiones, lo relevante no es recordar de memoria la definición, sino apropiarse de la misma, entenderla. Y vamos a tratar de hacer ello. Por ejemplo, recordando que para nosotros equilibrio es una condición similar a la del gráfico que estamos mostrando, ¿no? Diferentes condiciones se presentan, pero vemos que el equilibrio se mantiene en el transcurso del tiempo, ¿no? Y eso quiere decir, ¿no? ¿Puede estar en reposo? Sí, está en reposo porque no se está moviendo, y en ese sentido habría que asimilar como que la condición es de equilibrio. No es el único caso, seguro que alguna vez han tenido esta vista del equilibrio también. Hay diferentes formas, ¿cierto? Lo que dice el enunciado anterior es que también puede darse el siguiente caso. Imaginemos a los patinadores acá y que estuvieran sobre una superficie perfectamente lisa. Entonces, tal cual se analizó previamente, a la acción de su peso solo correspondería la reacción perpendicular denominada normal. Y si la superficie es lisa, no existiría rozamiento. Eso significa que los patinadores se moverían con velocidad uniforme. No estaría cambiando su velocidad y por tanto también se consideraría una condición de equilibrio. En los hechos eso no es cierto, puesto que aunque la superficie es muy pulida, en esta pista de patinaje existe rozamiento y eventualmente se detendría, ¿no? Eso significa que la suma de fuerzas no es cero. Pero vale como explicación para decir que en cualquier situación en la que una partícula se desplace con velocidad uniforme y se estuviera moviendo uniformemente por consecuencia de ello, pues entonces estaría en equilibrio. Aún así nos faltaría analizar este criterio de equilibrio y el reposo. Mire, tomaremos como ejemplo esta última gráfica y decimos, este muchacho acaba de lanzar el balón alto y se detiene en el punto más alto porque llega a un punto de reposo. En el punto más alto donde está este balón, podemos decir que está en reposo, pues así sea una milésima de segundo, está en reposo y se detiene. Y posteriormente, claro, baja. En ese momento en el que decimos que está en reposo, ¿estará en equilibrio? Pues no, ya que si estuviera en equilibrio se quedaría en ese lugar. Y justamente porque hay la acción de su peso, que no tiene una fuerza contraria hacia arriba, se encuentra en desequilibrio. Y es ese peso el que hace que vuelva a caer el balón. Entonces, un cuerpo puede estar en reposo, pero no necesariamente en equilibrio, ¿verdad? Y en este caso, como en el caso del balón, la condición para que el equilibrio también sea reposo es que se mantenga en el tiempo, ¿no? Si se queda ahí durante mucho tiempo, entonces estaría, además de en equilibrio, en reposo, o en reposo y en equilibrio. Algunos conceptos adicionales que, como decíamos antes, ya hemos tratado en el tema de dinámica, pero profundizaremos. Denominamos fuerza a una acción que altere el estado de movimiento o reposo de un cuerpo, y esta acción puede ser de contacto directo o a distancia. Recordaremos un poco a Aristóteles. Aristóteles decía que un cuerpo no se mueve si no actúa una fuerza de contacto empujando, digamos, la masa para hacerle mover. En cambio, esta definición ya indica que puede haber acción a distancia. O sea, sin tocar una masa puedes hacerla mover. Y eso pareciera cosa de magia. Sin embargo, para responder ese concepto recurriremos al peso. Aquí vemos dos masas. Ya de hecho vamos a mencionar que esta es una masa, la masa de la Tierra, y una masa cualquiera en la proximidad. Y hay una fuerza de interacción entre las masas, independientemente de que se note o no. Puede ser imaginen un bolígrafo y un lápiz, y estar uno en la proximidad del otro. Aún así, hay una fuerza de interacción, de atracción entre las masas.
Solo que la fuerza es tan pequeña que no permite que una se aproxime a la otra, ¿no? Porque es una fuerza pequeña. Pero si la masa es tan grande como la masa de la Tierra, por ejemplo, cualquier cuerpo que se encuentre en su proximidad va a ser atraído. Esa fuerza de atracción es recíproca, o sea, con la misma fuerza que se atrae a la masa m sub 0, la masa m sub 0 atrae a la masa de la Tierra. Pero ¿quién se mueve entre estos dos? Esta m sub 0 es la que se desplaza, o sea, por eso decimos se cae, ¿no? Se cae. ¿Por qué no se cae la Tierra hacia allá? Pues esta fuerza no es suficientemente grande como para mover la Tierra, pero sí es suficiente para mover la masa m sub 0. De esta manera podemos explicar entonces la fuerza de interacción gravitacional. Y como podrán notar, esta es una fuerza que se ejerce sobre la masa a distancia, o sea, no estamos tocándole, nadie le está empujando a la masa m sub 0, pero se va a desplazar hacia la Tierra. Eso quiere decir que la acción puede no ser de contacto, ¿no? Se puede ejercer una fuerza a distancia. Esta fuerza, que ya le había planteado entonces en su trabajo Sir Isaac Newton, considera una constante gravitacional la masa de la Tierra y la distancia, de tal manera que la fuerza, esta fuerza de interacción, ha de ser proporcional, directamente proporcional a las masas. Entre más grande la masa, más grande la fuerza. E inversamente proporcional a la distancia, quiere decir que si la distancia es muy grande, cada vez más grande, la fuerza es menor, ¿no? En algún momento, si esta masa estuviera tan lejos, que pues entonces la interacción no se notaría, ¿no? Ya no se sentiría el efecto de la fuerza de interacción. Esta es la estructura de la fuerza de atracción gravitacional y se maneja en Newton. Todavía no hemos terminado hablando del peso, y es que ¿a qué le llamamos gravedad? A esta expresión, a la constante gravitacional, la masa, en este caso de la Tierra, pero pues la masa de la Luna o de cualquier otra masa grande, y la distancia al cuadrado. A eso le llamamos gravedad. Y para nosotros la gravedad tiene como base la constante universal, la constante gravitacional. Si colocamos la masa de la Tierra y la distancia, entonces encontraremos 9.81. ¿Dónde? A nivel del mar. Pero en Oruro, como estamos acá haciendo nuestro estudio, vivimos en un elevado de 3.706 metros, o sea, 3.000 metros arriba del nivel del mar. Entonces, esta distancia difiere con 3.700 metros. La gravedad, entonces, no es 9.81, varía en función de la distancia. Pero claro, las distancias sustanciales, como en este caso. Y por ello decimos que la gravedad es 9.76 en Oruro, ¿no? Y 9.81 a nivel del mar. Si sustituimos este valor de G por toda esta expresión, podemos encontrar que el peso es masa por gravedad. O sea, ¿qué es el peso? Esta fuerza de interacción, ¿no? Que nos muestra un concepto un poco más conocido. Pues nosotros decimos el peso es masa por gravedad, sí, pero ¿por qué? ¿Y qué es la gravedad? Pues acostumbramos a decir la gravedad es una fuerza. Pues no, miren, la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado. En todo caso sería una aceleración. Así es que hay que cuidar los términos que manejamos, ¿cierto? Otro concepto que previamente también ha sido analizado es la fuerza de deslizamiento, así es que sin hacer mucho conflicto entraremos a decir que actuando el peso existe una normal, y si la fuerza trata de mover el bloque, se opone, de acuerdo con el tipo de superficie, recuerden, una fuerza, la fuerza de deslizamiento, que será estática en tanto el cuerpo no se mueva, y será dinámica si el cuerpo ya inicia su movimiento. La relación angular que le hemos analizado anteriormente nos muestra que la tangente del ángulo de deslizamiento se conoce como el coeficiente de deslizamiento, y finalmente la fuerza de deslizamiento estática es igual al coeficiente de deslizamiento estático por la normal. La normal es la fuerza perpendicular al plano de contacto. Hay una fuerza que es importante rescatar, la fuerza elástica, el resorte, ¿no? Imaginen que el resorte es elongado, o sea, estamos estirando una distancia X. Estamos queriendo jalar el resorte, se va a estirar. Entonces aparece una fuerza que se opone, o sea, no es tan fácil jalar, depende de cada resorte. Esta fuerza elástica tiene como base la constante del resorte, o sea, el tipo de resorte que es, la distancia que vas a estirar, elongar o comprimir, y en ese sentido la fuerza elástica es igual a K por X, de acuerdo con la ley de Hooke. K por X, es una dependencia lineal. De más distancia recorres, más la fuerza de oposición, mayor la fuerza de oposición. Y entonces cuando queramos escribir fuerza elástica deberemos recurrir a la ley de Hooke. También
en los ejercicios, en los análisis que se hacen en estática, la carga distribuida es importante, quiere decir que hay una cantidad de carga por unidad de longitud, cuya distribución puede ser variable, ¿no? Tomaremos este ejemplo, imaginen una barra y pues cada uno de estos pedacitos tiene su propio peso y está distribuida la carga de tal manera que hay una cantidad de newtons por unidad de longitud, ¿no? 5 newtons, 5 newtons, 5 newtons, en cada trocito va a haber la misma cantidad de carga, por eso la carga está en unidades de fuerza y longitud. Y es importante la cantidad de longitud porque, claro, la carga Q total que reemplace a esta carga distribuida se aplica, para empezar, al centro de masa y el valor de este reemplazo general es igual a Q por L, o sea, la cantidad de carga multiplicada por la longitud nos da la fuerza total que se ejerce y se grafica en el centro. Esta es una distribución uniforme, puede haber distribuciones variables, ¿no? O sea, de alguna manera esta barra está sometida a una distribución variable y reemplazar toda esta carga significa poner una sola que reemplace a todas ellas, aplicada en su centro de masa también, ¿no? de esta distribución. Y de esta manera, si tomamos en cuenta que hay esta variabilidad, estaríamos ubicando a un medio de Q por L. O sea, antes era Q por L todito. Si consideramos que solo vamos a tomar la mitad de la carga, entonces un medio de Q por L. Y esa carga puede ser variable de acuerdo con la curva. Se dan cuenta que esto puede depender de que estemos haciendo tensores en un puente, etcétera. Las cargas están distribuidas de diferente manera y hay que conocer el vano y la catenaria. O sea, hay que ver cuál es la curva en función de la distancia. Esta curva nos dará entonces una posición para su centro de masa que se puede calcular mediante esta operación. Hay que integrar la dependencia funcional de la carga por diferencial de longitud, tomando un eje de referencia. Esto ya es un poquito más adelantado porque necesitamos conocer integración. En esas condiciones hay que considerar el equilibrio de la partícula de una masa, etc. Iniciaremos diciendo que el equilibrio de la partícula, tomando como referencia a este sistema, y la partícula sea a este punto, es suficiente que la suma de fuerzas en X, en Y y en Z sea cero. Lo que vectorialmente se puede escribir como la suma de fuerzas vectorialmente igual a cero, puesto que el vector tiene componentes en X, en Y y en Z, decimos sumatorio de fuerza en X, en Y y en Z igual a cero. Eso si se trata de una partícula, ¿no? Porque estamos diciendo que la partícula es un puntito, no, físicamente no se va a representar, no va a tener su efecto. En cambio, si tenemos un sistema simple, primero en el plano, o sea, nos imaginamos un sistema en el plano, solo tenemos referencia de X y Y, lo que puede suceder es que la suma de fuerza en X, la suma de fuerza en Y, o incluso que esto, que ya es un sistema simple, puede estar rotando, en cuyo caso las condiciones de equilibrio nos dirán que la suma de fuerzas en X debe ser cero, la suma de fuerza en Y debe ser cero, y finalmente la tendencia a rotar debe ser cero. O sea, la suma de torques debería ser cero. Y entonces consideraremos que el cuerpo está en equilibrio. Porque este cuerpo, imaginen que fuera una circunferencia, estuviera rotando sobre su eje, pues en X y en Y su suma sería cero, pero además deberíamos evitar que rote para que esté en equilibrio. Vamos a considerar sistemas en el plano como el presente. ¿Y qué podemos decir de este sistema? De acuerdo con el apoyo, cuando esta representación aquí a la derecha de la barra tiene estas rueditas, decimos, ¿no? Es que estamos eliminando la resistencia o las reacciones horizontales y solo vamos a tener una reacción vertical. Ese es el tipo de apoyo. Pero si no tiene esa característica, pues entonces tiene dos reacciones. Y notaremos que las incógnitas son dos reacciones, horizontal-vertical, y una aquí en el punto B, perpendicular al plano. Son tres. Y las acciones, ¿no?, son las que están ocasionando, digamos, la tendencia a rotar o a moverse. Si el cuerpo está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas en X es igual a cero, la suma de fuerzas en Y es igual a cero y la suma de torques tiene que ser cero. ¿Qué conclusión sacamos? Que
tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿no? Veamos este otro ejemplo, y acá hay otro tipo de apoyo. Cuando está empotrado, la barra empotrada tiene dos reacciones, horizontal y vertical. Y si este punto no es un punto de apoyo que no tiene esta restricción, o bueno, esta consideración, entonces también tiene dos reacciones. Ya podemos contar que hay 4 incógnitas. Y nosotros asumimos que hay simplemente 3 ecuaciones. Entonces ya tenemos más incógnitas que ecuaciones. Y en este otro caso, tenemos 2 puntos con la característica de que eliminan las reacciones horizontales y solo tenemos 2 incógnitas, las reacciones verticales. Este sistema puede estar en equilibrio si, como decíamos, está en reposo, ¿no? O sea, si no se mueve, y la suma de fuerzas es igual a 0. Pero, por la característica de los apoyos, llegaríamos a la siguiente conclusión. En el primer caso, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. ¿Por qué decimos el número de ecuaciones? Porque tenemos suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y suma de torque es igual a 0. Son 3 ecuaciones que se aplican. Y tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. Entonces el sistema es estático. Puede suceder que el número de ecuaciones sea menor que el número de incógnitas. Eso quiere decir que de las 3 ecuaciones disponibles, nosotros tenemos 4 incógnitas, pues sí, entonces el sistema es hiperestático. Y cuando el número de ecuaciones es mayor al número de incógnitas, porque notarán que aquí solo tengo 2 incógnitas y tenemos 3 posibles ecuaciones, entonces el sistema es hipostático, quiere decir que es inestable, ¿no? Miren, esta barra está sobre 2 puntos que se pueden desplazar. Entonces, un pequeño impulso haría que se desequilibre todo, no es estable su equilibrio, ¿no? Y en sistemas en el espacio, ya consideramos toda la masa y también los ejes X, Y y Z, porque en el anterior solo nuestra referencia estaba en el plano, X y Y, su materia en X y en Y. Ahora ya tenemos que considerar X, Y y Z como los ejes de referencia y en ese caso, para las condiciones de equilibrio, hay que considerar la suma de fuerza en X, en Y y en Z igual a 0, pero además, como pueden notar, hay que considerar la tendencia a rotar respecto de cada eje, por tanto, la suma de torque sobre el eje X, Y y Z también debe ser 0. Eso es las condiciones de equilibrio para este sólido. Para terminar esta breve exposición, mostraremos los vínculos en el plano con la finalidad de que cuando estemos resolviendo problemas sepamos cuántas reacciones tienen, ¿no? Y si tenemos este tipo de apoyo, miren, es un apoyo fijo que tiene 2 reacciones. Entonces, claramente son 2 incógnitas para este tipo de vínculo. Si el apoyo es móvil, o sea que se supone que hay eliminado la reacción sobre el eje X porque está como sobre rueditas, ¿no? Eso quiere decir que no va a haber reacciones horizontales, sino una sola reacción perpendicular al plano, y esa está marcada aquí, una reacción como incógnita. El apoyo empotrado tiene, además de la reacción X, reacción Y, el torque. Entonces, como tiene 3 variables o incógnitas, se marca de esa manera. Y si fuera una articulación, entonces tenemos 2 reacciones y eso es lo que está marcado aquí. Eso es importante, sí, a la hora de establecer cómo vamos a armar nuestras ecuaciones en función de los problemas de estática planteados, ¿no? Hasta aquí entonces esta aclaración sobre estática. Gracias.